Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. No es fácil un día de semana a esta hora y en Semana de Mayo, que todos tenemos muchísimas cosas en la escuela, en el municipio. Así que sinceramente les agradecemos. Nosotros somos de la comunidad FASTA, FASTA San Francisco. Tiendo a decir Inmaculada porque Inmaculada es el colegio, pero FASTA tiene muchas otras cosas acá. Somos de la comunidad FASTA y este año, conmemorando 2 aniversarios muy importantes para todos nosotros, se nos ocurrió esta iniciativa de pedirle a Monseñor Sergio Buenanueva, nuestro obispo, una charla sobre San Francisco de Asís, que es una figura tan importante en nuestra historia, en la historia de la humanidad, pero con mucha influencia y cercanía de corazón a nuestra ciudad en especial, que toma de él su nombre, porque en este año se conmemoran 800 años de la muerte de San Francisco, se le suele llamar de la Pascua, y además 140 años de la fundación de nuestra ciudad. Así que era un doble aniversario que conjuga 2 momentos y 2 aspectos de la vida de todos nosotros. Un aspecto más bien religioso y un aspecto cívico. Y por eso nos parecía tan importante darle un lugar central a esta celebración. Y de Monseñor Buenanueva nos dijo que sí, que contábamos con él. Le estamos muy agradecidos por eso. Él es una de las personas que más ha meditado, estudiado a San Francisco, pero también meditado. Ya el año pasado pudimos aprovecharlo. Ahora les voy a contar un poco por qué. Y además lo otro que se nos ocurrió fue pedirle un espacio a la municipalidad, porque nos parecía que en este doble juego de lo espiritual y lo cívico era significativo, era importante tener un espacio en la ciudad, en lo municipal, en lo local. Todos los años y durante todo el año hacemos muchas actividades de la diócesis, de las distintas parroquias. Acá hay una vida parroquial y de iglesia muy fuerte, pero nos pareció muy lindo y una muy buena oportunidad poder abrazarnos también con lo cívico, con lo social, en un sentido más amplio. Y la verdad que desde el primer momento, desde la municipalidad, tuvimos el sí, un sí muy generoso, un sí sin ningún tipo de condición, un sí muy accesible y que la verdad que nosotros lo agradecemos muchísimo. Así que en la persona del doctor Raúl Angonó, el secretario de Gobierno, pero también a toda la gente de la municipalidad, queremos agradecerle muy especialmente por el espacio, por el compromiso, por la ayuda, también especialmente a Dori Pardo, que es la encargada de la Tecnoteca, que también me tuvo mucha paciencia para explicarme cómo funcionaba todo y abrió las puertas de este lugar que para mí es el mejor de la ciudad para estas cosas. Así que sinceramente muy agradecidos de parte de la comunidad de FASTA San Francisco. Y bueno, sinceramente gracias a todos los que pudieron venir. Esperemos que puedan aprovechar este momento y que todos salgamos un poco más enriquecidos. En principio va a haber una pequeña disertación del obispo y después la idea es dejar un espacio abierto para preguntas, para comentarios, para lo que quieran, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, me toca presentar a nuestro obispo Sergio Osvaldo Buenanueva. Él fue ordenado sacerdote en Mendoza en el año 1990, obispo auxiliar de Mendoza en el año 2008 y en 2013 fue ordenado por el Papa Francisco, fue nombrado obispo de la diócesis de San Francisco. Y desde ese momento lo tenemos acompañándonos, guiándonos, pastoreándonos, la verdad que con una calidez, una cercanía, un fiel testigo del Evangelio de Jesús, como lo dice su lema, ¿no? Su lema episcopal es testigo del Evangelio de la gracia de Dios, y así lo sentimos cada vez que nos convoca en la iglesia diocesana y cada vez que nos acompaña cuando nosotros lo convocamos a él. Así que muchas gracias, Monseñor. Estamos todos muy expectantes por el espacio que nos vas a compartir. Bueno. Y bueno, bienvenido también a este auditorio que con la gracia de Dios vamos a poder iluminarnos de tus palabras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena.
Gracias Elena, gracias Juan Manuel, gracias a todos los presentes por acudir a FASTA, que tuvo la iniciativa, como lo explicó Juan Manuel, y que yo acepté rápidamente. Él explicó también los motivos, yo los voy a profundizar ahora un poquito. Y gracias a las autoridades de nuestra municipalidad y que nos abrieron las puertas de este magnífico lugar que es magnífico por su arquitectura, por la tecnología que nos permite a nosotros y a todos los que pasan por la Tecnoteca aprovechar este espacio para nuestra vida ciudadana, pero que está colocado en el corazón de nuestra ciudad de San Francisco. Ojalá que la reflexión que yo les voy a ofrecer ahora ayude también a tocar el corazón palpitante de cada uno de nosotros y de todos los que formamos parte de esta comunidad viva que es la ciudad de San Francisco. Lo voy a decir un poquito más adelante. Una ciudad es una red de personas, de familias, de instituciones, de barrios, de iniciativas de todo tipo, culturales, deportivas, religiosas. Y también, como toda ciudad humana, está marcada por contradicciones profundas. Y esto es importante a la hora de hablar, y voy a intentar poner de relieve a la hora de hablar de San Francisco. El lema, el título que le han puesto a esta charla es Ayer y hoy en Asís y en nuestra ciudad. Tratamos de unir esos dos puntos geográficos, nuestra ciudad de San Francisco, Asís, la ciudad natal de Francesco Bernardone, su ayer, su tiempo y el nuestro. Juan Manuel hacía referencia al motivo primero, que es en septiembre, el 9 de septiembre, nuestra ciudad va a cumplir 140 años de su fundación, y unos días después, el 3 de octubre, aunque la fiesta litúrgica es el 4, se van a cumplir 800 años de la muerte de San Francisco. La familia franciscana la celebra como el tránsito de nuestro Padre San Francisco. Francisco de Asís tiene algo valioso para decirnos a los sanfrancisqueños, a nuestra vida personal, familiar, ciudadana, a los desafíos que tenemos como sociedad. Hace un tiempo que me vengo haciendo esta pregunta y voy a intentar responder con las reflexiones que les ofrezco. Y acepté rápidamente la invitación que me hizo FASTA a través de Juan Manuel Clérico, porque esta pregunta que me está dando vueltas, yo quisiera darle una forma. Acá les voy a ofrecer una reflexión que tal vez sea abundante, pero después quiero darle la forma de una carta mía a la ciudad, tratando de poner delante de todos los sanfrancisqueños algunos aspectos que la figura de Francisco resalta y que creo que pueden ser muy útiles para nosotros. La figura de Francisco de Asís es universal. También la aprecian los no cristianos e incluso los no creyentes, porque con notable lucidez perciben que este hombre, para nosotros este joven, él nació lo voy a decir enseguida de vuelta, en 1181, 1182 y murió en 1226, 44 años, perdón. Bueno, para el promedio de edad entonces no era el nuestro, pero un hombre joven que, ya vamos a ver, en el lapso de 20 años tiene una intensa vida que es la que nos habla a nosotros. El panel central de nuestra catedral expresa el enfoque creyente que le quiero dar a esta meditación, porque esto es obvio. Les está hablando un cristiano católico que además es obispo, que vive en esta ciudad, que ejerce su ministerio en esta ciudad. La diócesis es más grande, por supuesto, y uno tiene que ir de un lado para otro, pero aquí de manera especial yo ejerzo mi misión como obispo. Y la fe cristiana de la tradición católica me da a mí el enfoque
como que creo que a todos los que estamos aquí o a la mayoría, para iluminar la figura de Francisco. Es verdad que no creyentes, no católicos o creyentes de otras religiones, como les decía recién, han percibido el espesor humano y espiritual de Francisco de Asís. Pero visualicen el panel central de la catedral. Allí se representa la figura de Cristo crucificado, cuya imagen parece fundirse con la de Francisco de Asís, que lleva en su mano los evangelios. Francisco y Cristo son una sola cosa. No se puede entender ni captar la profundidad del alma de Francisco de Asís, e incluso lo que Francisco le puede decir a una ciudad como la nuestra o al mundo, sino de alguna manera no se pasa por lo que transformó, lo que es el centro de la vida de Francisco y lo que, como intentaré decirlo enseguida, le dio a la vida, a la existencia, a la pasión de este hombre el sentido más profundo, que es la persona de Cristo y su evangelio, ¿no? Además que yo creo que la providencia, al inspirar a José Bernardo Iturraspe que le pusiera el nombre de San Francisco de Asís por una cuestión familiar, diríamos nosotros, como sabemos, en homenaje a su hermano Francisco, más allá de esta motivación de honrar a su hermano, yo creo, a veces lo he dicho así, creo que la providencia nos ha hecho un pícaro chiste, poniendo a Francisco como una figura en la que los sanfrancisqueños podemos encontrar inspiración para vivir nuestra vida, para enfrentar nuestras luchas y los desafíos que tenemos como sociedad. Algunos son desafíos muy hermosos que entusiasman, otros desafíos nos pesan en el corazón. Creo firmemente, además lo creo, a mí como obispo me toca presidir normalmente las fiestas patronales de todos los pueblos. El domingo estuve en Viñó, el viernes en Porteña, que lo celebra a San Isidro y así. Creo que en estos patronazgos son una palabra fuerte de Dios, sí, para la comunidad católica, que tiene su primera referencia en ellos, con nosotros en Francisco, como les decía, Porteña en San Isidro, etc. Pero también creo que le dicen algo al resto de la comunidad, a toda la ciudad secular, si podemos hablar así. Como les decía, Francisco nació, no se sabe bien, algún día de 1181 o 1182. Este último año tal vez sea la data más certera. Sí sabemos certeramente que él muere en la noche del 3 de octubre de 1226. 44 años, les decía, intensos, intensísimos. Para los cristianos, Francisco de Asís es, así se dice en latín, me habrán escuchado otras veces, ¿no? El perfectior imitator Christi, el más perfecto imitador o la más perfecta imagen de Jesucristo que ha pisado la tierra. Repasamos algunos datos biográficos y empiezo con uno muy significativo. No vamos a recorrer toda la historia, ni siquiera algunos momentos cruciales, pero no todos. Él nace en 1182, les decía, y en 1198 ocurre algo que sacude a la comunidad de esa pequeña ciudad de la Umbria italiana, en el corazón de Italia, que es Asís. El pueblo asisiano, burgueses, comerciantes, artesanos, en la terminología del tiempo, los minores, muchos de ellos estaban, hoy diríamos, eran las clases más bajas, si queremos usar ese lenguaje, hacen algo
que los que han visitado Asís y las piernas les han respondido, todavía se puede ver. Asaltan y destruyen la fortaleza donde reside el señor feudal de Asís, que es además representante imperial del emperador del Sacro Romano, del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? No solo arrasan la fortaleza que se llama La Rocca, está todavía, uno va y están las ruinas allí, sino que con las piedras de la roca edifican la muralla que circunda la ciudad de Asís. Retengan ese dato porque es importante. No es un hecho aislado. Algo similar está ocurriendo en las ciudades de Italia y de alguna manera en toda Europa. ¿Qué está pasando? Hoy diríamos, estamos a finales del siglo XII, comienzo del siglo XIII. Los que saben de historia, que hay algunos profesores, saben que el siglo XIII es el momento de esplendor de la Edad Media. Pero está pasando algo, está pasando un terremoto social, político, económico y religioso. Estamos asistiendo, o Francisco asiste, con sus contemporáneos, al fin del sistema feudal que había organizado Europa hasta la fecha. La crisis comienza en el siglo XI y culminará en el siglo XIII. Sistema feudal del que participaba también la Iglesia. El sistema feudal está organizado en torno a la posesión de la tierra. Los señores feudales, puede ser alguien de la nobleza, o puede ser el obispo, o puede ser el abad de un monasterio. La geografía de Europa es la geografía de feudos que pertenecen a la nobleza o a los obispados, a los obispos, o a los monasterios. Gira en torno a la tierra, tiene ese matiz de algo fijo, estático. Y quienes están en ese entorno son los vasallos del señor feudal. De un señor feudal que pertenece a la nobleza, o pueden ser vasallos del obispo. A cambio de protección y de casa y de trabajo, le ofrecen la protección, digamos, la protección, y el vasallo tiene, en el momento que se estalla una guerra, tiene que sumarse al ejército del señor feudal. Este sistema está en crisis y la familia Bernardone lo vive de manera intensa. ¿Qué es lo que ha puesto en crisis al sistema feudal? Algo que el papá de Francisco hace como un experto. Lo que hoy llamaríamos el libre comercio. En Europa, los comerciantes, el papá de Francisco era un comerciante de telas, recorren los caminos, por ejemplo, don Pietro, de Italia a Francia. En Francia va a encontrar a su esposa, doña Picca. Caminos que no son como los que han visitado Europa, no son ni las autopistas ni los trenes. Imagínense cruzar los Alpes. Estos comerciantes intensos, habilísimos, tienen que unirse entre ellos porque los caminos tienen peligros. Puede ser una fiera salvaje o, lo más común, ladrones, bandidos. Entonces recorren los caminos de Europa asociados entre ellos. Son los que van a poner en crisis el sistema feudal. ¿Por qué nos tiene que gobernar alguien que hereda su poder porque nació y es hijo de tal, nieto de cual? Y así comienzan estas azonadas que dan lugar a lo que después se llama las comunas, es decir, las ciudades derrocan, como en el caso de Asís, o limitan el poder violentamente del señor feudal y del poder imperial, exigen que se acepte la organización de asambleas,
de burgueses, de comerciantes, para que estos individuos gobiernen la ciudad y el pueblo. Y de esta manera el sistema feudal entra en crisis, comienzan a crecer las comunas y empiezan a afianzarse los burgos, las ciudades, como Asís, y las ciudades vecinas, Perugia, por ejemplo, Foligno, que ha ido, también conoce esa zona de Italia que es preciosa, son ciudades que están sobre las colinas, que son un mosaico de colinas y de ciudades preciosas, pero cada una tiene su gobierno y tiene que guarecerse con una muralla. Porque este proceso de libre comercio, de que nos gobiernen los individuos capaces, vivos para comerciar, son ciudades que también comienzan a organizarse en torno al dinero que da poder. Y es verdad que significan en el largo camino de la humanidad que todavía nosotros recorremos hacia la libertad o valores como los que hoy nosotros apreciamos, bueno, también tienen sus grandes contradicciones. El dinero convertido en el dinero y el poder convertidos en dioses empiezan a gobernar y también establecen nuevas formas de injusticia y desigualdad. ¿Por qué? Esto lo podemos decir los creyentes, los que teorizan sobre la economía, que dicen las leyes del mercado no fallan, el mercado no tiene fallas, como dice nuestro presidente, es una crítica, esto sí, directa al pensamiento libertario, una crítica por la ingenuidad de este modo, la antropología ingenua que tiene de base. Claro, los cristianos decimos, el corazón humano puede ser muy hábil, pero está herido por el pecado y la consecuencia del pecado, que es la concupiscencia. La concupiscencia es el peso del egoísmo, ¿no? Yo gano esta platita y es mía. Y esto, retengámoslo, porque en la crisis que tenga Francisco con su familia, esto va a jugar un rol muy importante. Pero es un movimiento, un cambio de época fenomenal, impresionante. Europa está cambiando totalmente. Y la providencia de Dios, del Dios que se encarnó, que se hizo hombre, no deja sola a la humanidad en ningún proceso que la humanidad vive. Y nosotros lo decimos desde nuestra fe, en esta ciudad de la Umbria italiana, ha puesto el corazón y los ojos en este niño que nace, este dato es interesante, la señora Pica lo da a luz cuando don Pietro Bernardone no está en la casa. ¿Dónde está? Está en Francia. Está haciendo lo que sabe hacer, excelentemente, comerciando. Cuando llega y encuentra a su primogénito, dice, mi mujer es francesa y este es un piccolo francese, un piccolo francese, Francisco, pequeño francés. Y de hecho Francisco tal vez hable mejor la lengua, bueno, francés e italiano estamos un poquito, todavía no terminan de definirse como lenguas como las conocemos hoy, pero Francisco tal vez hable mejor su lengua materna y sabe hacer algo que su madre le ha contagiado el corazón. Francisco tiene un espíritu poético y le encanta la música y tiene muy buena voz, nos dicen sus biógrafos, y canta. Cantará canciones profanas, canciones de amor, canciones de caballería. En esa época está muy de moda entre la juventud el amor cortés. Pero también tendrá del temperamento de su padre, como todos nosotros. Tendrá espíritu de emprendedor, habilísimo en las relaciones humanas y habilísimo por su simpatía para vender en la tienda de su padre.
Don Pietro lo mira por eso con una gran esperanza. Se abrirá camino como me he abierto camino yo y podrá dar algún paso más. Y por eso soporta un rasgo, digamos, cierra los ojos a un rasgo de Francisco. Francisco es un líder, y un líder de la juventud. Nunca no lleva una vida, diríamos nosotros así, viciosa, no. Es un buen muchacho, natural, líder nato. Organiza las fiestas, va adelante, organiza juegos, todo el mundo lo quiere. Pero es derrochón. Y eso empieza. A su padre, bueno, ese defectito lo irá corrigiendo con el tiempo. Y como les decía, don Pietro Bernardone dice, este es mi vástago y será mi sucesor. En ese espíritu emprendedor, en ese espíritu soñador, Francisco, que es un rasgo de la personalidad muy importante, muy importante. Francisco sueña, como todos los chicos, como todos nosotros, jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Sueña a lo grande. Es sanamente ambicioso. Sueña con aplauso, con gloria, la gloria militar. Sueña con algunos amores y llega la oportunidad. Asís entra en guerra con la ciudad de Perusa, y su padre lo viste con la mejor armadura y con otros jóvenes de Asís, Francisco se va a la guerra. Asís es derrotada y Francisco pasa un año en la cárcel. Vuelve enfermo y ya allí ha pasado algo. La providencia, como decía recién, ha mirado a Asís porque mira la humanidad, mira esta Europa que se está formando, mira el ansia de libertad que hay en la gente, pero mira también que los que son mayores en la sociedad, antes era la nobleza, ahora están los burgueses, los comerciantes, y se han preocupado de mantener a los menores en una situación de deshumana injusticia, ¿no? Hay algunos relatos que nos hablan de la condición en la que las mujeres artesanas vivían y trabajaban en tiendas como la de don Pietro Bernardone, ¿no? Estos hábiles comerciantes habían calculado lo mínimo que podía cobrar una mujer o un hombre trabajador para subsistir y seguir trabajando de lunes a lunes. Los menores. Un día cuando estén en el comedor, ya Francisco con sus compañeros, y escuche la lectura de la regla, escuchará, tenemos que ser como menores. Para la lectura y dice, eso, de ahora en adelante nos van a llamar hermanos menores. Nadie, o sea, todos nos tenemos que llamar así, nos tienen que reconocer como menores. De hecho, parte de hoy la familia franciscana se llaman así, los hermanos menores. Pero como les decía, esta es la sociedad en la que vive Francisco, pero esta es también la iglesia en la que vive Francisco. Estamos, repito, a caballo del siglo XII y el siglo XIII. Nunca en la historia de la cristiandad de Oriente o de Occidente, la iglesia, pero sobre todo los papas, han tenido tanto poder y tanta riqueza. Inocencio III, que es el papa reinante, los más viejos que hemos visto, Hermano Sol, Hermana Luna, aquella obra maestra, muy edulcorada, pero obra maestra de Franco Zeffirelli, recordarán la escena de Francisco con sus hermanos entrando a San Juan de Letrán y allá en el trono está Inocencio III, el gran papa que fue y el que aprobó la orden de Francisco. Inocencio III le ha mandado decir al rey de Inglaterra que el rey, se tiene que declarar vasallo del papa. Y el rey lo hace.
Los papas ponen y deponen reyes y señores feudales. Tienen un arma en la mano, poderosísima, la excomunión. Si el papa excomulga a un rey o al emperador o a un señor feudal, sus vasallos quedan libres. Entonces, el temor es grande. O sea, tenemos que ubicarnos en ese momento. La iglesia en la que nace Francisco es en sus altas jerarquías, el Papa, ya les dije, obispos que son señores feudales. Hay muchas ciudades de Europa que hoy todavía tienen en su casco histórico, no sé, Salzburgo, en Austria, ¿no? En el palacio del príncipe arzobispo. Era obispo y era el gobernante de la ciudad, ¿no? Bueno, la causa de esto es larga, es la caída del Imperio Romano. Gregorio Magno, que era monje en Roma, lo hacen papa, dice: la mayor parte del tiempo me tengo que ocupar de que las cloacas no funcionan, de que se peleó el funcionario tal con el funcionario cual, y no tengo tiempo ni para rezar ni para predicar. Esto es una situación. Pero ¿qué pasa? Este auge de riqueza y de poder le da la mano, le abre la puerta a la mundanización de la iglesia, a la corrupción. El poder y el dinero tienen ese poder, valga la redundancia, ¿no? Cuando el Papa Benedicto hizo su última visita a Alemania, uno de sus últimos discursos fue a los laicos alemanes y él decía, hablando no de este periodo, sino de la Reforma, porque el proceso histórico de la Iglesia que desemboca en acá estamos en el siglo XIII, la Reforma es en el siglo XVI, pero los siglos XIV y XV ven también una situación similar de mucha corrupción dentro de la Iglesia. El Papa Benedicto les decía, usando una palabra terrible en alemán, dice: fue necesaria esa involuntaria desmundanización de la iglesia para que la iglesia volviera a lo esencial. Y en este momento, en este tiempo de Francisco, en toda la iglesia, en todo el cuerpo de la iglesia, sobre todo, sí, en el pueblo creyente, pero también en muchos sacerdotes, en muchos obispos, en muchos monasterios, hay una percepción muy clara de que no podemos seguir así. Tiene que haber una reforma que nos devuelva a la pureza del Evangelio, a cómo vivieron los apóstoles, a cómo vivió el Señor, su Santa Madre. Y como ocurre siempre en la Iglesia, que hay esta ansia de reforma, este deseo de reforma se puede desviar para un lado o para otro. Y es lo que ocurre en la época de Francisco. Algunos quieren devolverle pureza a la Iglesia, obligando a todos, obispos, laicos, a ser pobres. Estos puros que buscan la pureza se los llama los cátaros. Nosotros usamos la palabra catarsis, que significa purificación. En Francia se los llama albigenses porque en torno a la ciudad de Albi tienen su centro. Allí otros reformadores han ido a tratar de convertir a los albigenses, a estos cátaros. Han surgido en la otra península del Mediterráneo, en España. Acá los amigos de Fasta, Domingo de Guzmán, que ha mandado a sus predicadores. Pero el Papa Inocencio dice, sí, muy bien, prediquen, traten de convertir, pero acá se necesita mano dura. Y llega la mano dura. Un baño de sangre. Un baño de sangre. No es la Inquisición surgirá después, pero es la experiencia que después se transformará en
los tribunales de la Inquisición. Una deformación. La Iglesia necesita reforma a la fuerza. Y si a la fuerza se busca la reforma, a la fuerza se la reprime. La otra desviación es más espiritual. Esta Iglesia está perdida, ya dio todo lo que tenía que tener. Viene una nueva etapa más espiritual de la Iglesia, en la que todos viviremos en la libertad de los hijos de Dios. El representante de esto es un monje que tiene muchísimos rasgos similares a Francesco Bernardone. Se llama Joaquín. Vive en una cueva y dice: este es mi jardín y aquí florecen mis flores. Miei fiori. Por eso se lo conoce Gioacchino de Fiore. Una transformación por la violencia, una transformación por la huida del mundo. Estos dos extremos nos ayudan a comprender la belleza y la originalidad de Francisco. Volvamos al joven Francisco. Ha vuelto de la guerra, del año de cárcel, de la guerra, de la derrota de Asís, enfermo. Como les decía, ya algo ha comenzado a moverse en su corazón, pero todavía no está con determinada determinación de seguir a Cristo. Siente que ha estallado nuevamente la guerra entre el Papa y el emperador, y él dice: a defender al Papa. Armadura nuevamente, caballo, escudero, y se va. Pero yendo hacia el sur de Italia, en Spoleto, él siente ya no. Tengo que dar un paso para atrás. Y vuelve a Asís. Y ya ahí deja. Dice que en el camino se encuentra con imagínense, la mejor armadura que podría haber comprado su padre, de marca diríamos nosotros. Es la que este joven lleva, y se encuentra con un caballero de verdad, que viene de la guerra, todo andrajoso, y le da una vergüenza tremenda. Eso es importante porque está cambiando no está cambiando la cabeza de Francisco, está cambiando su corazón. Después le va, y sus sentimientos, su modo de sentir las cosas. Después le va a pasar otra cosa que va a radicalizar este proceso. Se saca la armadura, se intercambia la ropa con el caballero pobre, digamos. Unos siglos después, algo parecido le ocurrirá a Ignacio de Loyola. No va a intercambiar su ropa con un caballero, sino con un mendigo, ¿no? Bueno, Dios siempre obra más o menos de la misma manera. Vuelve a Asís y comienza la etapa que podríamos llamar de ermitaño de Francisco. ¿Por qué? Vive solo, le gusta la soledad, recorre las capillas o las iglesitas del territorio, muchas de ellas en estado ruinoso. Voy a señalar dos que tendrán un lugar central en la vida de Francisco. Ustedes ya están imaginando cuál es: San Damián, la primera, y una pequeña iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles. Es el misterio de la Asunción o del Tránsito, le diríamos nosotros que somos más españoles, pero es el misterio de la Virgen, ¿no? La Virgen Nuestra Señora de los Ángeles. La Porciúncula, la pequeña iglesia. A las dos las reconstruye Francisco. Un día, estando en San Damián, todos lo conocemos, él siente la voz de Cristo que le dice: Francisco, anda, y la voz del Cristo crucificado, ¿no? Del Cristo de San Damián. Un facsímil lo tenemos más chiquito en la catedral, bueno, yo lo tengo acá en el pectoral, ¿no? Todos conocemos esa imagen. El original se custodia en la iglesia de Santa Catalina de Asís. Francisco ve que mi iglesia amenaza ruina, como vos lo estás viendo. Él entiende
la iglesia física, la de piedra, y se pone a reparar la iglesia. Y hace eso con otras iglesias. Solo que un buen día no tiene mejor idea que para tener unas monedas, también en esta época comienzan a circular las monedas de oro, de plata, florines de Florencia, ducados del ducado de Venecia. Entra a la tienda de su papá con la inocencia más grande, toma algunos paños finísimos, los vende, se hace de unas monedas y compra los materiales para reparar San Damián. Cuando Pietro Bernardone se entera, ya no hace, no cierra los ojos, se enfurece. Lo agarra Francisco, las crónicas, es magnífica ese relato. Lo lleva delante del tribunal del obispo. El obispado actual de Asís está en el lugar donde estaba entonces, no es el mismo, ¿no? Y es terrible la escena. El padre enfurecido, imaginen, yo lo voy a hacer un poco más exagerado, pero lo mira y le dice: ladrón, un padre a su hijo, ladrón, sinvergüenza, yo quiero mi plata, yo la gané en buena ley. Soy un comerciante hábil, he recorrido Europa, de aquí y de allá, me he hecho rico para hacerte rico, mi plata. Francisco le dice: sí, acá está tu plata. Y esa escena, vuelvo a la película de Sefirelli, se saca la ropa, es literal, queda como Dios lo envió al mundo. Y dice algo que es a la vez magnífico y terrible: ya no soy tu hijo. Ahora, así, puedo libremente decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo, Guido I, lo cubre con su capa. No por pudor, por vergüenza de la desnudez, es un gesto mucho más profundo. Es la iglesia que comienza a proteger a este joven al que reconoce que algo del espíritu, el padre Eloy Leclerc, que es autor franciscano, ¿no?, que yo recurro mucho a él, a final de los años 50 escribió un comentario canónico del Cántico de las Criaturas. Él dice: Francisco fue en San Damián, cuando narra lo de San Damián, la experiencia de San Damián, dice, fue visitado por el Espíritu. Y la iglesia, a través del obispo, comienza a reconocerlo. Les digo, esta es la etapa de la soledad ermitaña de Francisco. Hasta que un día, es la primavera de 1208. Todo esto es en 1206. 2 años después, 1228, un día va a misa la pequeña iglesia de la Porciúncula y el evangelio que se lee es el primer envío misionero de Jesús a los apóstoles. Los estudiosos discuten qué versión era, si la de Lucas, la de Marcos. Padre Eloy Leclerc dice, es seguramente la de Mateo. La conocemos muy bien, el primer envío misionero. Yo siempre digo, Jesús manda a los apóstoles como cuando somos seminaristas, la primera misión. Todos recordamos las instrucciones que Jesús les da. Esto, imaginen a Francisco en esta búsqueda espiritual, en esta insatisfacción por la vida que llevaba, de caballero, de comerciante, de fiestero. Él siente que Dios lo está llamando para otra cosa. En esta sociedad que aspira a la libertad, a la igualdad entre las personas, que le da valor a cada individuo, Francisco escucha las palabras de Jesús. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Y sobre todo esto, vayan en cambio a las ovejas perdidas de Israel. Proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, etcétera, etcétera. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Y no lleven encima
ni oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Bueno, más adelante dice, entren en una casa, ¿qué es lo primero que tienen que decir? La paz con ustedes. Padre Eloy Leclerc dice, bueno, ¿qué pasa en ese momento? Es el Evangelio de la Misa. Francisco está iluminado. Yo estoy buscando qué quiere Dios de mí. Acá está. Esto es lo que Dios quiere de mí. Pero antes de largarse a recorrer ese camino, le pide al sacerdote, un humilde sacerdote que ha celebrado la misa y ha predicado, y le dice, Padre, este es el Evangelio que usted leyó y explicó. Así lo entiendo yo. ¿Es correcta mi interpretación? Es correcta. Dice, cuando lo cuenta Francisco, el sacerdote me explicó el Evangelio. Este dato es muy interesante. Yo les decía que los cátaros estaban enojados con el Papa, con los obispos, con los curas. Donde entraban a una ciudad, mataban a todos. Si el obispo no dejaba sus posiciones, lo liquidaban. Bueno, están enojados con la jerarquía eclesiástica. Joaquín de Fiore y sus seguidores dicen, no, ya la jerarquía pasó. Francisco dice, bueno, estoy trayendo a mi propio molino, dirán ustedes, pero la iglesia, yo soy hijo de la iglesia, no son palabras, son de Santa Teresa de Ávila, pero cuadran. Yo no puedo desentenderme de la palabra de la iglesia. Así iluminado, dice Celano, que es el primer biógrafo de Tomás de Celano, que lo conoció a Francisco. En su biografía empezó a recorrer aldeas y pueblos predicando el Evangelio y viviendo como los apóstoles en la pobreza. Y ahí comienzan sus primeros discípulos, compañeros de camino. Serán 7. En 1206, 1208 se unen 7 compañeros que están entre los que han ido a Asís y han bajado a la tumba, están enterrados alrededor de la tumba de Francisco. En 1206, 1208 son 7. En 1225 hay 5.000 hermanos venidos de toda Europa y ya tienen mártires, los mártires que han muerto en Tierra Santa, en tierra musulmana, para que veamos el crecimiento de la orden, que también nos ayuda a comprender la crisis final de Francisco. El padre Eloy Leclerc dice, escuchando ese evangelio, Francisco comprende que a la iglesia se la reforma viviendo el evangelio de la misión. Lo estoy diciendo mal, porque Francisco no se entendió a sí mismo como un reformador de la iglesia. No quiso reformar la iglesia. La reformó de hecho, profundamente. ¿Por qué? Ahora sí vuelvo. Porque dice, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que Cristo me pide. Ir por los caminos, abrazando la pobreza. Por eso irá al encuentro de los más pobres entre los pobres. Hay un relato que llena de vergüenza a los que no somos pobres. Dice que una noche ya, avanzado su camino, en la vida evangélica, Francisco llega con un hermano a su ciudad y van a un horno donde se fabrican ladrillos. Es invierno. No tienen dónde dormir, no han encontrado. Van a ese lugar donde encuentran refugio los pobres entre los pobres, en medio de los insultos, para ocupar los mejores lugares, de los olores. Francisco encuentra su lugar. La misión, la pobreza y el anuncio tiene que tener un contenido. Cuando entren en una casa, digan, paz a ustedes. La paz. La paz. ¿Es una sociedad dividida? Hoy diríamos
donde las polarizaciones se han llevado al extremo, enfrentada. El viernes vamos a celebrar a Santa Rita, conocer la historia de Santa Rita, ¿no? Ella tiene que abrirse camino en una familia violenta. La violencia la sufre ella, la violencia domina a su marido y a sus hijos. Ese es el contexto también que nos ayuda a entender la situación, el contexto más amplio. ¿Por qué Francisco pone el acento en la paz? Y la paz que lleva a la fraternidad, a sentir a que esta sociedad que aspira a la libertad, que aspira a un trato más humano, pero que se ha dejado ganar por el Dios dinero y que ha instalado nuevas desigualdades en su seno, tiene que recuperar la fraternidad por el camino, por el camino de la paz, recuperar la fraternidad. Esto es importante, por dos cosas. Francisco abraza la pobreza, la dama pobreza, no por desprecio de los bienes materiales, como le ocurría a los cátaros o a Joaquín de Fiore, por desprecio. Despreciar los bienes materiales, que significa el dinero, el sueldo de un papá, que significa alimentación, educación para sus hijos, no es desprecio, tampoco desprecio del cuerpo. Al contrario, Francisco tiene un sentido muy profundo y humano de la creación. Esto nos llevaría por otro camino. Yo el año pasado escribí la carta sobre el cántico, ahí digo un poco más de estas cosas, porque el cántico es una expresión lírica de este aprecio profundo de Francisco por la creación. Simplemente hago este comentario. El cántico se lo llama de las criaturas o del frate sole, el hermano sol. El sol es Cristo, no es simplemente un astro del cosmos. Es un símbolo muy bíblico de Cristo. Sentido profundo de la creación. Pero también esto es importante comprender, porque Francisco, yo les decía recién, no quiere reformar ni al Papa, ni al obispo, ni a los laicos. Él quiere vivir así el Evangelio. Y atrae a otros que sienten lo mismo. Esta es la potencia renovadora de Francisco. Esto creo que contiene también un mensaje muy poderoso para nosotros. Me fui demasiado. Voy a ir redondeando. No es la imitación material de la pobreza franciscana, pero es la imitación del fondo de la opción por la pobreza, que es una opción por la libertad que nos hace hermanos. Y eso necesita nuestro mundo y necesita nuestra ciudad, que tiene tanto espíritu emprendedor, tanta vitalidad como la de Francisco y de su generación, pero tiene también las mismas aspiraciones. Nuestra ciudad está por cumplir 140 años, pero es una ciudad joven, todavía es joven, y es una ciudad joven que gracias a Dios está aprendiendo a ayudar a los jóvenes, pero también aquí a nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes. Pero aquí también tenemos, todos lo sabemos muy bien, acá FASTA gestiona espacios educativos, desafíos enormes, enormes. Voy a ir terminando, perdón, porque me extendí mucho más de lo que pensaba y me han quedado muchas cosas. En el año 1206, cuando Francisco tiene la experiencia de San Damián, que le cambia la vida, antes de ese gran encuentro con Cristo, Francisco ha tenido otra experiencia. En esa etapa de ermitaño, él no solo recorre las capillas de Asís, sino que de alguna manera, haciéndose violencia a sí mismo, ha comenzado a visitar el leprosario de Asís. Y lo cuenta él mismo, es el primer párrafo, lo quiero leer, y voy a ir terminando, ¿no?, de su testamento. Así comienza el testamento espiritual de Francisco, escrito poco antes de su muerte. Así comienza. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia.
la conversión, la gracia de la conversión. Porque como estaba en pecados, repito, Francisco nunca fue un vicioso, ni pensemos en pecados como los que podemos tener nosotros. Él llama con una sensibilidad exquisita al final de su vida, estar en pecado, a una vida donde el centro era Él y no Cristo. Porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Le repugnaba. Y el Señor mismo me condujo a ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. ¿Qué está pasando? Acá está obrando Dios en el corazón de este joven. Le está cambiando, repito, no las ideas. El riesgo de convertir el cristianismo en una ideología siempre ha sido un riesgo enorme, lo es también hoy. Le está cambiando lo que realmente cambia a un ser humano. Su centro espiritual, su corazón, y lo ha agarrado por el lado, le ha cambiado el modo de sentir las cosas, sus sentimientos, sus emociones. Para mí era amargo ver a un leproso. El Señor, que me hizo misericordia a mí, me ayudó a empezar a hacer misericordia con ellos. Y lo que antes era amargo se me volvió dulzura para el alma y para el cuerpo. Este cambio es lo que necesitamos nosotros hoy, en nuestra sociedad, también en nuestra ciudad. Y creo que Francisco en esto nos puede inspirar, estoy convencido que Francisco, a cada uno de nosotros, en el estado de vida que tenemos, porque yo no tengo la vocación de ser un frate franciscano, ni el que es un servidor público, ni el que es padre de familia, tal vez algún joven sí, ¿por qué no? Vivir este espíritu de libertad, de misericordia y de fraternidad. Por eso creo que el Papa Francisco, que tomó su nombre de Francisco de Asís, y se inspiró en él para sus grandes encíclicas, Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, pero la penúltima gran encíclica que escribió creo que recoge el espíritu franciscano en su esencia, Fratelli Tutti. De hecho, esta es una frase de Francisco, un consejo de Francisco a sus hermanos. Todos seamos hermanos entre nosotros y con los demás. Bueno, hasta aquí llego y con mi exposición. Muchas gracias, monseñor. Queríamos dejar un espacio para preguntas. Creo que vale la pena, aprovechemos este momento. Algunas cosas que nos haya quedado picando, expectativas, dudas. Monseñor lo intentaré. También, así que aprovechemos lo que quieran. Aprovecho a abrir el espacio de preguntas con una, porque quería agradecer la presencia de... ¿No se escucha? ¿Querés acá? Este es. Bueno, pero ¿me escucha? Toma, sí. Agradecer la presencia de un montón de jóvenes, de uno de nuestros coles, de Infanta Jesús de la Misericordia, y pensando en ellos, se me venía a la cabeza, o preguntarte, padre, si con este afán de imitar a Francisco en su espíritu de libertad, de misericordia, ¿con qué pista te parece que podríamos empezar?
o que jóvenes podrían empezar en esta búsqueda de imitarlo, ¿no? Gracias, Elena. El cambio al que yo me refería cuando terminé mi reflexión contando la escena de los leprosos, sí, es un cambio en la sensibilidad, pero tiene una dirección tremendamente importante hoy. También pensando en los desafíos del mundo educativo y más allá. Es la sensibilidad ante el otro y ante el otro que es frágil, ante el otro que está herido en la vida. Y por eso yo remarqué esto de, no sé si se entendió bien, el Señor me condujo a ellos, dice Francisco, a los leprosos, y les hice misericordia. Comentando este pasaje, el padre Eloy Leclerc dice, claro, es lo que Francisco descubrió en el Cristo de San Damián. Todos, si tienen presente la imagen, yo lo he dicho varias veces, ¿no? El Cristo de San Damián es una típica representación pictórica medieval, pero con rasgos bizantinos. Si ustedes... Por supuesto que es mucho más flaco que yo el Cristo de San Damián, pero no está muerto, está con los brazos en esta posición y tiene los ojos son abiertos, pero no solo abiertos, son inmensos. Y yo digo, y la cruz de San Damián, está chiquita acá, está llena de gente. Acá hay, dice el padre Eloy Leclerc, Francisco dice una cosa muy fuerte, dice, el Francisco que muere en la porciúncula, que canta el cántico, no es el mismo que empezó. Era un muchacho alegre, vivo, vivaz, pero narcisista, que detrás de su simpatía también escondía un mundo interior, parecía su papá. El padre Eloy Leclerc usa la palabra, violencia. La gracia que Dios le hizo es ir desposeyéndolo de ese narcisismo, abriéndolo a los demás. El encuentro, y digamos, el encuentro con los otros y con los menores, con la gente que trabajaba para su padre, como yo les decía, que recibía lo mínimo para sostenerse, pero para no morir de hambre, pero tenían que seguir trabajando. El encuentro con ese mundo le cambia el corazón. Y era lo que necesitaba la sociedad de aquel momento y la iglesia de aquel momento. ¿No? Y creo que aquí hay un mensaje que hoy deberíamos buscar cómo hacerlo presente en los jóvenes que como entonces tienen una apertura enorme, pero también el riesgo de una clausura sobre sí mismos muy grande, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido el otro día tuvimos reunión acá, con la Junta de Sana de Educación y salió el tema de la violencia en las aulas, en las escuelas, muy sensibilizados por lo que hemos vivido hace poco. Y esta situación, ¿no? Todo lo que podamos hacer para ayudar a los chicos a ganar, hoy se usa la palabra empatía, pero en cristiano es la genuina compasión. Lo que pasa es que para nosotros compasión es como mirar por encima del hombre al pobrecito. No, compasión en el sentido profundo de la palabra. Si nosotros recordamos las obras de misericordia del capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Y hay dos categorías de heridos donde el Señor señala una actitud que no es solamente dar algo. Estuve enfermo
y me viniste vos a ver. Estaba en la cárcel y me visitaste vos. No me trajiste algo, no me mandaste algo. Vos pusiste el cuerpo. Eso es tremendamente educativo. Creo que es la gran... el cardenal Rossi, que fue novicio del maestro de novicio Jorge Bergoglio, cuenta que cuando los mandaba a los barrios, les decía, ustedes tienen que venir acá a las 19. Y si alguno caía a las 18, decía, ¿qué haces acá? Y ya terminé. No, no terminaste. Volvé y toca las puertas. Es el encuentro con el otro. ¿Cómo ponemos en marcha ese proceso? Miren que también esto lo decimos de la escuela, pero lo podría decir también de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Lo más lindo de nuestras parroquias es lo que pasa por aquí. No son, entiéndanme lo que voy a decir, ni las fiestas patronales, ni las grandes celebraciones, ni las grandes obras, ni carneada o carneo, porque en Mendoza se dice de otra manera, pero son las personas que visitan a los enfermos, que están atentos a estas situaciones más de fragilidad humana. Ahí se está jugando la vida de nuestra iglesia. Y creo que esto es tremendamente educativo, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, Bobby. Acá acercan un micrófono. Muchas gracias, Padre. Hermosa la exposición, clarísima, muy linda. Quizás mi pregunta iría, vos recién avanzaste en uno de los grandes ejes del Papa Francisco, el tema de la misericordia. Sí. Pero bueno, el Papa León también nos regala otra idea muy franciscana, que es la paz. Así que bueno, ¿cómo te suena el tema de la paz desde Francisco, en la iglesia, en nuestra ciudad? Sí. Vuelvo a lo de la misericordia. Escuchaba el otro día a un joven teólogo que decía que él ha sido crítico con el Papa Francisco, y él decía, pero sí tengo que reconocerle a Francisco que nos puso a la iglesia en un desafío que lo necesitábamos. ¿Qué hacemos con el límite humano? Porque, no dejemos el Evangelio, pero todo esto es muy lindo. Yo no puedo vivir solamente en las páginas del catecismo de la iglesia o del Código de Derecho Canónico o de los libros de moral, ¿no? Yo tenía un profesor en el seminario que decía, cuando ustedes estén en el confesionario tienen que tener el manual de moral, el manual de liturgia. En el confesionario no podemos estar consultando a este problema humano, porque en el confesionario te encontrás con el límite humano. El confesionario, ustedes entienden eso, como es. Pero en la pastoral de la iglesia nos encontramos con el límite humano, la fragilidad humana. Que no, hay fragilidades humanas que en este mundo nunca no van a tener salida, no tienen salida. ¿Qué hacemos con esto? No, venga usted cuando solucione su vida, venga, que yo le doy la absolución. Ahí sí, no. Eso no es Francisco, porque no es el Evangelio. El Papa Francisco nos desafió a eso, y yo creo que es verdad. Los rotos, la fragilidad humana. Ya se ha anunciado, el Papa firmó el viernes su primera encíclica, Magnificat Humanitas, se publica el lunes, 25 de mayo, porque hace 135 años, un 15 de mayo, firmó Rerum Novarum León XIII y la publicó el 25 de mayo. El título que ha trascendido, Magnificat Humanitas es el título, pero el subtítulo es El cuidado de la dignidad humana en tiempos de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Pero creo que el tema de la paz, que está desde el inicio, desde que asomó al balcón, el Papa lo primero que dijo fueron las palabras de Cristo en el Evangelio, que los vamos a escuchar el domingo
cuando la primera aparición de Cristo resucitado en Pentecostés: la paz esté con ustedes. Bueno, creo que no hace falta explicar mucho que el mundo y las sociedades viven hoy procesos culturales, sociales, políticos de disgregación. La crisis de la democracia es una crisis en todo el mundo, Nosotros, cuando hubiéramos soñado, perdón que meta esto, no es política, es política amplia, que íbamos a ver un grupo de enardecidos partidarios entrando en el Congreso de la democracia más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? El descrédito de la democracia. En muchos países hay observatorios que anualmente sondean cómo está el valor de la democracia en las sociedades de América Latina y de los jóvenes especialmente. A pesar de todo, en Argentina está bastante bien, digamos. Creo que la experiencia democrática argentina, pero la crisis de la democracia es grande. O sea, bueno, esto ha sido estaba leyendo ahora un libro interesantísimo, un diálogo entre Andrés Malamud y Astrid Pikenlik, que se llama Operativo Argentina, es un diálogo. Y el Malamud, que es radical de origen, él comenta aquello que decía Alfonsín, que en su momento todos le escuchamos con la democracia: se come, se cura y se educa. Dice que al final de su mandato, ya con la crisis de tener que entregar el mandato antes de término, dice: sí, con la democracia se come, se cura, se educa, pero no es suficiente. Dice eso también lo agregó Alfonsín. La crisis de la democracia es real y se vive en sociedades altamente enojadas. Los que están en las redes lo comprobamos todos los días. El destrato, o sea que esa palabra no existe en castellano, esa la hemos inventado los argentinos. El destrato, el enojo, la burla, el bajarle el precio a los demás, cuando no el insulto, ¿no?, agresivo, que busca humillar. Miren que eso pasa dentro de la iglesia. El arzobispo de Mendoza, que preside la Conferencia Episcopal Argentina, sacó antes de ayer, un comunicado por una difamación pública que le ha hecho un blogger, que yo leo habitualmente, pero que recurre al desprecio así, de un blogger tradicionalista, ¿no? O sea, también dentro de la iglesia hay un clima de radicalización de la violencia que se tiene que desarmar. Entonces necesitamos a Francisco de Asís, contagiarnos de ese espíritu que va de puerta en puerta, uniendo corazones. Francisco en Fratelli Tutti, el Papa, él dice que la paz, sí, la construyen, es importante el diálogo de las organizaciones internacionales, entre los gobiernos, pero la paz es un trabajo de artesanos, y de artesanos que desde abajo, y esto sí es una potencia que está en nuestra ciudad, está en nuestros pueblos, ¿no? La paz se construye desde abajo, con esos gestos. Creo que el Papa León llega con este mandato, que es su misión de la unidad en la Iglesia y la paz para el mundo, consciente del peligro que corre la humanidad hoy. Bueno, eso no podríamos abrir muchos otros puntos, pero va por aquí, ¿no? Pero el mensaje de la paz de León, como el de la fraternidad del Papa Francisco, brota del corazón del Evangelio, y es lo que nosotros tenemos, como al menos los que somos católicos, tenemos que asumir y vivir. Gracias, padre. Bueno, por cuestiones de tiempo creo que ya es momento para cerrar, para agradecer. La verdad que nos vamos esperanzados, animados, con ganas de conocer un poquitito más a Francisco y traerlo. Así que bueno, renovando el aplauso a nuestro padre obispo, le pedimos también que nos regale su bendición. Sí, con gusto. Muchas gracias por venir. Bueno, daremos la bendición de San Francisco, que en realidad es de la Biblia, pero es la que le pidió el hermano León, ¿no?
Y el único texto que conservamos de la letra autógrafa de Francisco es esta bendición, ¿no? El Señor los bendiga y los proteja. Les muestre su rostro, les conceda su paz. Ilumine sobre ustedes su rostro y les dé su misericordia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Muy bien.